Hola niños, buenos días. Como les prometí, aquí va el video de la clase que les envié al Classroom, ¿cierto? En la que conversamos en la videollamada que tuvimos, que tiene que ver con las primeras civilizaciones, ¿ya? El objetivo de la clase es identificar y analizar la formación de las primeras civilizaciones a partir de la observación de sus características. Muy importante remontarnos a lo que habíamos revisado antes. Estamos en la unidad 1, estamos en el proceso, ¿cierto?, de evolución de los seres humanos, de nuestros antepasados. Comenzamos, ¿cierto?, revisando las características de este proceso de evolución. Dijimos que esta evolución se podría comprender desde dos formas: una evolución biológica por un lado, que tiene que ver con los cambios físicos; una evolución cultural por otro lado, que tiene que ver con todo aquello que produce el ser humano en esta época, ¿ya? Terminamos de ver, ¿cierto?, las clases pasadas, el paleolítico y el neolítico como parte de este proceso de cambios culturales. Y muy importante entender que estas nuevas civilizaciones que surgen son justamente a partir, ¿cierto?, de estos cambios que ocurren en el neolítico. El neolítico va a ser una etapa crítica que le va a permitir a los seres humanos cambiar su forma de vida y lograr efectivamente organizarse a un punto tan grande, ¿cierto?, en que sobrepasen la organización familiar o de aldeas y logren, ¿cierto?, transformar su entorno de tal manera que van a crear grandes ciudades, van a ser capaces de ir tecnificando, ir perfeccionando todas aquellas técnicas que les permitían vivir mejor. Vale decir, en el neolítico, ¿cierto?, va a ser la base para que estas civilizaciones se puedan desarrollar, ¿ya? Todas estas civilizaciones que van a surgir a partir, ¿cierto?, de estos cambios del neolítico, posteriores a ellos obviamente, los he definido en estos rasgos esenciales, ¿verdad? Las civilizaciones se producen en varios lugares diferentes del planeta a distintos tiempos, algunas antes que otras, pero entre todas ellas comparten ciertos rasgos de similitud, ciertos rasgos comunes. Primero, edificaron y se desarrollaron en torno a ciudades más grandes y complejas que las aldeas neolíticas, en las que existían edificios, palacios, casas residenciales, calles, etc. ¿Qué quiere decir? Que estas civilizaciones van a desarrollar grandes ciudades. Cuando hablamos de ciudades nos referimos a lugares, ¿cierto?, de residencia, donde se van a observar estos edificios que tienen algunos carácter político, ¿cierto?, otros de carácter ceremonial, como son los palacios, por ejemplo. Los palacios, los templos, ¿cierto? Hay casas residenciales, podemos observar calles, ¿cierto?, que obviamente por la tecnología no eran de la misma complejidad como las conocemos ahora, pero su gran mayoría sí estaban definidas, ¿cierto?, un sendero, etc. Estas ciudades, ¿cierto?, van a ser la cuna, ¿cierto?, el foco de estas grandes civilizaciones, ¿ya? Por otro lado tenemos otro rasgo: se organizaron bajo un sistema político similar a lo de un Estado, ¿ya? Cuando hablamos de Estado nos referimos a una organización más jerarquizada en cuanto a las instituciones que van a organizar la vida de las personas, ¿ya?, donde hay una autoridad o un grupo de autoridades que van a poseer el poder político y lo van a administrar, ¿ya? En este caso, en el caso de las primeras civilizaciones, el poder va a estar centralizado en la figura de un gobernante, ¿ya? Este gobernante tiene poder sobre el territorio y sobre la población. Además, este gobernante está por sobre una sociedad que está altamente definida y jerarquizada. ¿Qué quiere decir jerarquizada? Bueno, que tiene definidas, ¿cierto?, varias capas, varios peldaños dentro de una sociedad, ¿cierto?, con clases o grupos sociales, ¿ya? Esto se repite en todas las civilizaciones que vamos a revisar más adelante, ¿ya? Poseen rasgos culturales comunes, una o varias lenguas, un conjunto de creencias religiosas y costumbres. Estas civilizaciones tienen elementos que las unifican. Estos elementos que unifican
además del lenguaje, ¿cierto?, que es muy propio de las civilizaciones, tiene que ver también con el conjunto de creencias religiosas, una religiosidad, una cosmovisión común y costumbres que se van a ir, ¿cierto?, perpetuando y se van a transformar en tradiciones, ¿ya? Desarrollo científico y tecnológico, creación de un sistema de escritura, perfeccionamiento de técnicas, como por ejemplo las técnicas agrícolas. Otro rasgo distintivo, ¿cierto?, de estas primeras civilizaciones es el desarrollo científico. Estas ciudades van a permitir que la sociedad se pueda dividir ciertas tareas. Al momento en que las personas se dedican solamente a una tarea en específico, por ejemplo, un hombre dedicado a la metalurgia, solamente a hacer estructuras con metales, va a permitir que con el tiempo vaya perfeccionando la técnica, vaya creando nuevos instrumentos y vaya desarrollando mejor el uso de estos metales. Eso es lo que va a suceder en las ciudades. Eso es lo que va a suceder. Se va a ir perfeccionando ciertas técnicas. Una de las mayores preocupaciones de las personas, de los miembros de estas ciudades, tiene que ver con la alimentación, ¿cierto? La alimentación es algo esencial, por lo tanto la agricultura es la que va a sufrir, ¿cierto?, varios cambios que van a ir mejorando la productividad, ¿cierto? Cuando nos referimos a productividad es la cantidad, ¿cierto?, de productos agrícolas que se van a producir, que va a llegar a un punto donde se va a formar un excedente. O sea, no solamente va a alcanzar a producirse verduras, ¿cierto?, para el consumo interno de la ciudad, sino que también va a haber un sobrante. Este sobrante se va a ocupar principalmente para dos cosas. Una de esas cosas es almacenarla para los tiempos donde no haya buena cosecha, para el invierno, etc. Eso va a ser muy propio de las ciudades, ¿cierto? Almacenar comida para los momentos más difíciles o el invierno. Y número dos, ¿qué otra cosa se puede hacer con esos productos? Comercial, ¿ya? No solamente con los productos agrícolas, también con algunos otros productos más específicos, más artesanales, también van a ser objetos de comercio. Y por último, desde esta perspectiva histórica, una civilización corresponde a un conjunto de sociedades, ¿cierto?, que ocupan un espacio común, que comparten una cultura común y permanecen en el tiempo, ¿ya?, desde la perspectiva histórica. Tenemos varias civilizaciones que se desarrollaron, ¿cierto?, como les comentaba, algunas antes, otras después, repartidas en el mundo, ¿ya? Pero como podemos ver en esta línea de tiempo, hay unas que permanecen en el tiempo por mucho más tiempo, incluso hasta la actualidad, como es el caso de la India y China, y otras van a durar un periodo de tiempo determinado, ¿ya? Aunque sin duda estas primeras civilizaciones van a ser el cimiento de civilizaciones que vienen posteriormente, ¿ya? En América tenemos principalmente dos civilizaciones que se van a desarrollar en nuestro continente. Tenemos la cultura chavín, que se desarrolla principalmente en los Andes centrales, en la zona que nosotros comúnmente conocemos como territorio inca, y en Centroamérica, ¿cierto?, en Mesoamérica tenemos la civilización olmeca, que son los antecesores, los antepasados de los aztecas. Ambas civilizaciones americanas, bueno, la más antigua es la olmeca, que parte 1500 años antes de Cristo aproximadamente y termina 100 años antes de Cristo, o sea, nunca alcanzaron a toparse con los aztecas, ¿ya? Es una civilización que deja vestigios, ¿ya? Más adelante yo les dejé unos videitos para que ustedes puedan observar bastantes vestigios, y como les dije, ellos van a sentar las bases para la civilización que viene posteriormente en el mismo territorio que ellos ocupan, ¿ya?, que es la civilización azteca.